Perfecto. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, nuevamente, tengan ustedes muy buenas tardes, señores maestrantes. Vamos a dar inicio ya al desarrollo de la segunda unidad correspondiente a la maestría en Administración y Gestión Educativa. Quien les habla, el magíster Reinaldo Roger Cuarita Machaca, docente de posgrado de la Universidad Pública del Alto. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la administración estratégica en educación. Vamos a hablar de términos como lo que es el FUDA, el PI, ese proyecto educativo institucional, pero también vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo en la educación y todo aquello que conlleva el término del trabajo holístico con el educando. Damos inicio. Bueno, primero que nada, el objetivo de la presente unidad. El objetivo de esta unidad es pues analizar las características de la orientación estratégica y las implicaciones que conllevan las implicaciones actuales en el ámbito educativo, en la parte del manejo de la orientación de la educación. Vamos a comenzar, por ejemplo, hablando de lo que es gestión educativa estratégica y nos ponen un concepto bien claro. Nos hablan de la UNESCO y en lo que hice la misma en el año 2000, el cual nos habla de un término y un concepto. Nos habla de un conjunto de procesos teóricos y prácticos en la educación. Ya lo decía, por ejemplo, una pedagoga como es Montessori, que nos habla del trabajo adecuado en educación que debe llevar estos momentos, teoría y praxis. Pero de igual manera, podemos hablar de un psicopedagogo que en el año 2015, Calero, psicopedagogo español, nos habla de una educación eficiente y un manejo adecuado en la educación que debe ir a la cabeza de que es la MAE, la máxima autoridad educativa, dentro de una institución de educación, el cual es muy importante y nos habla del ejemplo que debe dar y de la educación que debe llevar adelante una institución en educación. Tres momentos exactos para llegar a un conocimiento significativo. Una primera parte teórica, seguida de otra parte práctica y otra de compartimiento de conocimiento. En este caso, exponer y compartir lo aprendido. Si cumplimos con estos tres puntos, estas tres etapas, nos habla de que el educando jamás va a olvidar lo aprendido. Y por ende, esto se convertirá en un conocimiento significativo que le va a servir y que va a estar detallado a largo plazo. Pero continuemos con. Decíamos que la UNESCO dice que nos habla de un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados de manera horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales. También pueden entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales. También nos dice que es un saber de síntesis, capaz de ligar conocimiento y acción, ética, eficacia, política y actuación en procesos que tienen al mejoramiento continuo de las prácticas educativas. No nos olvidemos, por ejemplo, que siempre se hace una evaluación
que la educación debe ir avanzando cada vez más en base a un análisis social, político, cultural y el desarrollo de las tecnologías. Es un cambio constante, donde el reto de la educación va a ser pues siempre estar a la par del avance y desarrollo de la sociedad. La educación es aquella que le va a dar respuesta. Por eso muchas veces la educación siempre está bajo la mirada de la sociedad. Y ahí muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿La educación era mejor antes o es mejor ahora? Muchos dirán, la educación verticalista funciona mejor. Otros dirán, la educación horizontal es la mejor. Cada quien tiene su razón. Por eso es importante la parte del manejo de la administración en la educación. La educación es un compromiso. La educación es un poder de formar personas útiles en la sociedad, o también puede ser utilizada para destruir mentes, personas. Aquel que quiera ser parte del ámbito educativo en la formación tiene que entender que la educación es un compromiso. Se puede construir o destruir vidas. Por eso nos habla, por ejemplo, del trabajo en base a la ética, pero un trabajo ético eficaz, con una política y una administración que sean eficaces y que siempre busquen mejorar de manera continua toda práctica educativa. La actualización constante de los educandos y de los educadores ante todo. De los educandos en el manejo de las tecnologías, de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación. Enseñarles la manera adecuada de trabajar los mismos y utilizar esta tecnología que tenemos en la actualidad. Por parte de los educadores, formadores, docentes, maestros, en todos los ámbitos de la educación, el compromiso de actualizarse, ampliar su conocimiento. Ese es el compromiso en la educación que se exige en la actualidad. Es así que vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un análisis, ¿no? De la educación que trabaja, por ejemplo, y que son todos parte de la familia, la escuela, una relación única, la familia, la educación, la familia, la universidad, la familia, el Instituto de Formación Superior, todos los años. No es en vano donde se dice, ¿no? La primera educación que se recibe es en el hogar. El reflejo del educando, de la persona en sociedad, es el reflejo del hogar. Y esto, por ejemplo, siempre se va a manejar. Si hablo, por ejemplo, de los antecedentes, mencionando en el caso de Bolivia, podemos hablar de nuestras culturas antes de pasar a este punto. La cultura tihuanacota, una de las culturas más avanzadas, por ejemplo, tenía como base de la educación el hogar, el control como una especie de Estado sobre el hogar y la formación que deberían darle en respecto a las normas de vida. Por eso el hogar es importante.
La cultura quechua, son los incas, de igual manera, base de la educación, la familia, el hogar. Ya más adelante pasan lo que es aquello llamado unas escuelas de formación, si bien a un principio clasista, por un lado, los micrófonos, por favor, por un lado, los yachaiguases, exclusivamente para varones, a un inicio para los hijos de los nobles, formarlos primero, pero dentro del seno familiar, y posteriormente prepararlos para el manejo y ser parte de la sociedad y la administración del Estado. Las mujeres no se quedaban atrás, los famosos ajiahuases, donde la mujer recibía esa formación para hacer ese complemento de ese manejo del Estado. Por eso se habla a un principio de un término mal utilizado, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo correcto es al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Formar ambos un hogar y el inicio de la educación. Y es así que vamos avanzando y nos dice acciones en función de retos y perspectivas de mediano y largo alcance. Ahí vamos a buscar, ahí vamos a ver los micrófonos, por favor. Bueno, vamos a tener que salir de pantalla completa y empezar a cortar esos micrófonos. Bien, ahora, a ver, Carlos Mercado, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Muy bien. Y estamos acá, ¿no? Y hablamos primero que nada de las mejoras de las prácticas educativas. Acá, por ejemplo, vemos ese análisis de la calidad educativa, teniendo en cuenta lo que se llama el FODA. En este caso, por ejemplo, antes de pasar acá, vamos a definir lo que es el FODA. No nos olvidemos que el FODA es aquella herramienta que nos ayuda a qué? A conocer la situación real en que se encuentra una organización, una empresa o un proyecto, en este caso, una institución educativa. Y nos ayuda a qué? A planificar una estrategia para mejorar cada vez más. Una estrategia que nos ayude a ver a futuro cómo va a ser el trabajo en educación y el manejo de la administración educativa. El FODA, por ejemplo, no nos olvidemos si hacemos un análisis más profundo, podríamos llamarlo, ¿cómo les diría? Un acrónimo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ese es el significado del FODA. Yo sé que muchos de ustedes ya conocían o conocen ese término y seguramente lo han trabajado ya en algún momento. Pero no nos olvidemos que el FODA, por eso les decía, es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a identificar las diferencias entre puntos fuertes y lo que podríamos decir
lo que uno requiere trabajar para alcanzar metas ya planificadas, metas profesionales en el ámbito educativo. Para eso nos sirve el foro. Ahora, por ejemplo, en este caso, por eso vemos en acá, ¿no? Cuando nos habla, por ejemplo, de mejorar las prácticas educativas, la calidad educativa, teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? Primero, las oportunidades y las amenazas que enfrenta en su propio medio, identificando qué cosa, las fortalezas y las debilidades. ¿Para qué? Para mejorar siempre en el ámbito educativo. Pero también nos habla de qué? De un conjunto de procesos teóricos, prácticos, para cumplir los mandatos sociales. Tomados del Zoom, es que muchas veces no nos dejan manejar ya lo que es las herramientas de control. Fernando Pasa, está usted con el micrófono encendido. Voy a silenciarlo yo, Fernando, y la siguiente lo voy a tener que sacar. Vamos a aprovechar esta pequeña introducción. ¿En qué aspecto? A ver, ¿para qué nos servirá el foro? La pregunta que les hago a cada uno de ustedes. A ver, algunas participaciones. ¿Para qué nos sirve el foro? Voy tomando nota para que al final, al finalizar el módulo, puedan tener puntos fuera de lo que ustedes están trabajando. ¿Algún participante que quiera decirnos su experiencia? Tal vez alguna vez ha trabajado al FODA. ¿Para qué nos sirve el FODA? Licenciado, Buenas buenas noches. tardes. Lionel, adelante, adelante, Lionel Secas. El FODA yo lo puedo aplicar, ¿no? Para determinar, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades, ¿no? Que se puede presentar en una institución educativa y mediante eso trabajar, ¿no? Para seguir saliendo adelante y llegar con los objetivos trazados, ¿no? Dentro de la institución. Eso sería, licenciado, gracias. Muy bien, Leonel, muchas gracias por su participación. Había otro más, a ver, ¿quién más quería tomar la palabra? Sí, Freddy Machaque, adelante. Voy tomando nota de su bueno, nombre. bueno, el FODA nos ayuda a identificar lo que tenemos dentro de nuestro centro educativo, como ser las fortalezas que tenemos, las oportunidades que se presentan y más que todo, tal vez fortificar las debilidades y las amenazas que tenemos dentro de la unión educativa. Entonces, todo eso indica lo que es el FODA para poder identificar y trabajar sobre ello todos los planes que tengamos posteriormente. ¿Algún ejemplo de alguna amenaza, Freddy, tal vez, que alguna vez haya visto? Ya las amenazas podrían ser, a ver, la situación de los estudiantes, por ejemplo, el no poder realizar sus actividades como antes, ¿no? Ya que ves la tecnología en ese aspecto se ha ha estado inmerso con la vida educativa, entonces el uso de la tecnología un poco, tanto en los estudiantes como los docentes, ¿no? Muy bien, excelente, Freddy, muchas gracias. Ahí, Dice, buenas tardes. Freddy, adelante, y luego Juan Quispe, por favor. Adelante, Freddy. Freddy, ¿cuál es su apellido? Bueno, muchas gracias, dice. Bueno, de acuerdo al conocimiento que
que tenemos. Bueno, el FODA podríamos manifestar de la siguiente manera. Dentro de este término o de la sigla fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hay que tomar dos aspectos muy importantes. Aspectos internos y como también algunos factores externos. En función a eso, seguramente hacer un análisis y ver, ¿no es cierto?, qué factores internos estamos fallando, qué debilidades y qué fortalezas tenemos dentro de la institución educativa. Y los externos sería cuáles son también las oportunidades y las amenazas, ¿no es cierto? Habría que tomar esos dos aspectos. Simplemente eso, Lice. Muchas gracias. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Quispe. Freddy, antes de eso, antes de Juan, perdón, Freddy, ¿qué apellido lleva? El último. Martínez, Lice. Freddy Martínez, muchas gracias. Ahora sí, adelante, Juan Quispe. Buenas tardes a todos los presentes. Y como mis compañeros ya lo puntualizaron, las características del FODA y lo que significa la sigla, yo puedo concluir que un análisis FODA es el objetivo para brindar datos a la hora de tomar decisiones y el diseño de un plan estratégico de cómo abordar, afrontar las distintas temáticas que presenta este esquema de formulación o planteamiento diagnóstico de una unidad educativa. Es una herramienta simple, pero muy eficaz a la hora de determinar un contexto cuando nosotros llegamos a una nueva unidad educativa. Muchas gracias. Muy bien. En este caso, perdón, Juan Quispe, a ver, ¿el tema del alcoholismo en la educación será una amenaza, Juan? Sí, licenciado, porque las amenazas son los factores externos que podrían poner en peligro lo que es nuestra institución, ¿no? Lo que es la unidad educativa. Entonces, el alcoholismo siempre va a ser una amenaza que viene desde fuera. Dentro del colegio, nosotros podemos prevenir, pero tenemos que tomar acciones para tratar de poner un alto a esa amenaza que es del exterior. Gracias. Correcto, Freddy. Muchas gracias. Adalid Chalco, adelante, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, correctamente. Adelante, Adalid. Bien, como es sabido, en toda institución siempre se va a poner en marcha lo que son proyectos para poder ser ejecutados, pero antes de realizar cualquier tipo de proyecto, siempre se tiene que saber el estado en el cual se está empezando a trabajar y para eso es que se implementa lo que es el FODA. Y este FODA nos ayuda a ver la realidad en la cual se está queriendo trabajar dentro de la unidad educativa. Como bien ya lo mencionaban anteriormente mis antecesores, siempre se trata de ver lo que son las fortalezas de las cuales nosotros ya podemos partir, las oportunidades de las cuales siempre vamos a estar sujetos para poder poner en marcha un determinado proyecto, las debilidades que siempre hay que tomarlas en cuenta eh, a la hora de proyectar un proyecto, o proyectar un trabajo, digamos, que se va a ejecutar, perdón. Las debilidades siempre van a ser, digamos, se van a convertir en una futura amenaza. Y las amenazas son las que están presentes actualmente y las cuales podrían coadyuvar para poder debilitar la implementación de un determinado proyecto. Eso sería todo, licenciado. Y perdón por la voz, estoy un poco enfermo. No, adelante, Adalid, adelante, se escuchó muy bien. Muy bien. Todas las participaciones de Leonel, Freddy Machaca, Juan Quispe, Freddy Martínez, Adalid Chalco, correcto, conocen lo que es el foro. Y ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? Ahí poníamos como ejemplo esa amenaza que muchas veces pasa, un simple ejemplo de lo que es el problema del consumo de bebidas alcohólicas dentro de la Unión Educativa. Y ahí venía lo que decía uno de los que participantes, por ejemplo, nos hablaba de lo que es trabajar de manera interna y externa, correcto. En este caso, podemos trabajar con instituciones externas a la Unión Educativa para buscar una solución, por ejemplo, a estas amenazas. Podemos recurrir, no sé, a la Policía Nacional, otras instituciones que son parte del contexto educativo.
Y muy bien lo que decía uno de los participantes. En el caso de una institución educativa, lo primero, ver todo para ir planificando el trabajo que se va a implementar en una institución educativa. Ese análisis interno y externo de lo que es el contexto educativo. Es por eso, por ejemplo, que en el ámbito académico, perdona de dónde estamos acá. Es por eso si hacemos un análisis, por ejemplo, en el ámbito académico, podemos decir que el FODA nos va a dar esa idea para analizar a sí mismo, podríamos decir, con respecto a esas fortalezas académicas, debilidades académicas, oportunidades para lograr esas metas que nos estamos trazando y las amenazas para lograr sus metas y poner un freno tal vez a las amenazas que tenemos o superar las mismas. Pero todo esto en base a la reflexión y la búsqueda de respuestas. Y todo esto debe estar formado en el trabajo dentro de la institución educativa. Es ahí que nos lleva a desarrollar todo lo que hemos visto, mejorar las prácticas educativas, la calidad educativa, teniendo en cuenta las oportunidades, las amenazas que enfrenta en su propio medio, identificando las fortalezas y las debilidades que podemos encontrar en ese contexto educativo. Posteriormente estamos hablando de ese conjunto de procesos teóricos prácticos para cumplir esos mandatos sociales que encargan a la sociedad al ámbito educativo. La educación es por eso que siempre está ahí, ¿no? En el ojo de la sociedad, en cómo avanza, cómo se desarrolla y esperar la solución a estos problemas de la sociedad, económicos, sociales, políticos, de educación, es aquel que le va a dar respuesta. Desde los primeros pasos en la educación, inicial, primaria, secundaria, educación superior, en la formación ya de aquellos profesionales que van a ser aquellos que van a dar esa respuesta a esa problemática de la sociedad. La educación es ese conjunto único que trabaja en ese desarrollo del Estado. Por eso es importante ese compromiso de todos aquellos que son parte de ese contexto educativo. Aquí vamos a ver algunos autores, ¿no? Alvarado, por ejemplo, en el año 2006 nos decía proceso global, responsable o responsabiliza a todos los actores por el desarrollo e implementación estratégica en la sociedad. Ahí vemos a Romo y Marqués de León en el año 2014 nos dice que contribuye a mejorar las prácticas educativas mientras se potencia la calidad educativa dentro de una institución. Así vemos a un estudio de la sociedad y en base a ese análisis del FOD, vemos también a Posner en el año 2009, nos dice una forma de comprender, de organizar y de conducir tanto al sistema educativo como a la organización escolar. Definición de lo que nos ayuda el FODA en este caso en el ámbito de la administración educativa. Características en este caso de la gestión educativa eficiente. Primero que nada,
Acá vemos a toda la comunidad educativa, aquello que hace el contexto en la educación, intervención sistemática y estratégica, sistemática, metodológica, a pasos, en base a una planificación. Cultura, organización cohesionada por una visión a futuro. El conocer bien el contexto donde vamos a trabajar. Conocer bien ese término que vamos a llevar más adelante, el término holístico. Tercero, nos habla de ese asesoramiento y orientación para la profesionalización. Primero, análisis del contexto educativo. Conocer bien la cultura, la organización social del lugar. Ese trabajo, esa visión que tienen de crecimiento a futuro. Y en base a eso nosotros trabajar, orientar la formación profesional de los educandos. Pero estos educandos que sean esa respuesta a ese contexto social donde viven, que apoyen al crecimiento de el lugar donde van a ser parte de esa sociedad. A eso hace referencia esa característica de la gestión educativa que nos ayuda a desarrollar una educación eficiente. Ahora, también nos habla, por ejemplo, a esa apertura al aprendizaje y la innovación. El educador siempre debe estar abierto a ampliar mucho más el conocimiento y no cerrarse en un pensamiento. Debe estar abierto a mejorar, a aceptar tal vez los cambios en la educación e innovar la educación. Hoy en día estamos en un ámbito donde la innovación es lo mejor que se puede presentar en el ámbito educativo. Nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, nuevas estrategias que se van a aplicar en el ámbito educativo, nuevas formas de transmitir ese conocimiento. El educador debe ser aquel que trabaje, que innove, que mejore la educación, que demuestre ese compromiso y no ser aquel docente que simplemente entra al aula por cumplir. Debe tener ese compromiso social con la educación. En el caso del manejo de una institución educativa, ese compromiso de trabajo. Por eso, aquel que vaya a ser la MAE dentro de una institución educativa debe tener un compromiso social, conocer bien el contexto donde trabaja, debe ser un líder, aquel que guíe, aquel que designe trabajos, aquel que tenga ese término de decir o de corregir de una manera adecuada, que ayude al crecimiento ético, moral y compromiso de trabajo dentro de una institución educativa. No puede ser autoritario, sino debe ser el término que se dice, debe demostrar liderazgo. Por eso nos habla del término trabajo en equipo. Un trabajo en equipo entre aquel que es la cabeza de la institución educativa, el plantel docente, administrativo y también la comunidad con quienes trabaja. Debe estar dispuesta a reconfigurar su trabajo y su pensamiento. Pero todo esto también centrado en qué? En el ámbito pedagógico. Eso es una gestión educativa, en este caso,
con calidad, una gestión educativa eficiente que lleva al crecimiento de toda esa comunidad educativa, de todos de manera general. Y ustedes, aquellos que tienen, por ejemplo, esa experiencia de haber trabajado en el ámbito educativo, seguramente han visto, ya, o todos han pasado el ámbito educativo en este caso, muchos ya tal vez como docentes, algunos seguramente como autoridades o como estudiantes, han sido parte de la comunidad educativa. Y les hago esta pregunta para hacer un análisis en este caso. ¿Hace mucho, influye o no influye en este caso aquel que va a ser la cabeza de una institución educativa? Su forma de ser, su forma de actuar, su forma de hablar. ¿Influye o no influye en el contexto educativo, dentro de la comunidad educativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez, seguramente, aquellos que ya han trabajado en el contexto educativo, han debido ver? Hay buenos, pongámosle simplemente, no sé, a ver, aquellos que han sido ya o son docentes en una universidad. Cuando se tiene un director de carrera que tiene todo organizado bien, que es líder, que designa trabajos, que no es autoritario, que le gusta trabajar con todos, ¿influye en la mejora de la carrera? ¿Sí o no? A diferencia de uno que es autoritario. Ahora, dentro de una institución educativa, lo mismo. ¿El director influye o no influye en el cómo va y cómo marcha la comunidad educativa? Por favor, algunas opiniones. Adelante, Juan Quispe, quería tomar la palabra. Algunos ejemplos, a ver, díganme. Buenas tardes. Adelante, Juan. Sí, mm, la importancia, como se dice, de la cabeza, en este caso, ¿no? De una unidad educativa, lo que sería el director en la parte administrativa, va a ser importante hasta desde la postura, su forma de dominio, cómo se expresa en la misma presentación, la reunión, y desde ahí va a marcar un ambiente laboral, unas condiciones de trabajo, desde el carácter, pienso yo, siempre mediando, buscando puntos medios, porque va a tener varios puntos de conflicto, padres de familia, sindicato de maestros, tal vez hasta presión de autoridades superiores, distrital, y en la misma comunidad en todos casos. Tal vez viendo algunas necesidades de la unidad educativa, queriendo lograrlas y viendo un muro que sería la comunidad, la cual no apoya. Entonces, desde mi perspectiva, la autoridad, lo que sería en este caso el director, el agente administrativo, tiene que mediar, buscar soluciones, puntos medios, crear puntos de encuentro en la cual puedan llegar a acuerdos propositivos para la unidad, todo en miras de aumentar, de avanzar y no retroceder. Gracias. Muchas gracias, Juan. Juan Quispe. ¿Alguien más? Adelante, David Chalco. Lo escucho. Bien, retomando lo que es específicamente la pregunta con respecto a que en qué medida, digamos, afectaría, digamos, la relación que existe entre un directivo con todo el plantel docente y administrativo y demás. Bueno, sí afecta demasiado, porque un director que sea sociable, que sea comprensible, que también a la misma vez tampoco sea, digamos, muy flexible, también se le podría decir. eh, Técnicamente, un director tiene que demostrar su sentido de liderazgo y de justicia. Como decían anteriormente, también sirve de mediador
alguien que tiene que impartir lo correcto dentro de una unidad educativa y ser del ejemplo a seguir. Este director también tiene que ser, digamos, alguien que infunda en la unidad educativa un ambiente de tranquilidad, un ambiente de confianza en el cual los docentes pueden expresarse de manera tranquila. En cambio, un director que sea, digamos, controlador, demasiado déspota, muy autoritario y demás, este director va a generar siempre un grado de desconfianza. No, los docentes no van a tener esa capacidad o, bueno, ese impulso de querer manifestarse o dar opciones para poder, para poder mejorar, digamos, la situación académica estudiantil de una unidad educativa. Entonces, la labor del director, la forma en cómo se dirige hacia las demás personas, la forma en cómo administra la unidad educativa afecta en gran medida la efectividad o, digamos, el progreso de una unidad educativa, porque un director siempre va a ser, digamos, la cabeza, el reflejo de toda la unidad educativa. En sí es el líder de la unidad educativa. Muy bien, y mucha razón. Que, ¿cómo le diría? Usted ha descrito lo que es un líder. Muy bien, David. Muy buena participación. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, por favor. Sí. Freddy Machaca, adelante. Luego Carlos Calle, por favor. Freddy, adelante. Bueno, como indicaban que me han antecedido, influye mucho, ¿no? Como ya indica, hasta cuando tengamos, por ejemplo, a manera de tal vez experiencia en una educativa, viendo la situación autoritaria de algunos directores, entonces dentro del ambiente educativo se vuelve tenso, ¿no? Entonces, no da ganas de poder realizar algunas situaciones, por ejemplo, de algunas actividades, algunos trabajos sociales, comunitarios o dentro de la educativa. Podría ser algunas exposiciones, no sé, tal vez preparar para un festival, ¿no? Entonces, influyen esas situaciones bastante con la, digamos, prepotencia o arrogancia que tienen algunos directores, ¿no? Entonces, el ambiente ya es tenso, ya nadie quiere hacer nada, solo quiere cumplir el horario y quiere salir. Mientras otros que también lo he vivido, ¿no? Porque ya en mis años de experiencia se ha visto, ¿no? Un director así sociable, ameno, que también impartía lo que correspondía al liderazgo, tanto desde la planificación hasta la organización de una actividad. Mm, Ahí todos querían colaborar o hacer una actividad y hasta se ofrecían para poder hacer, ¿no? Alguna actividad. Entonces, yo creo que ese es las dos caras que tenemos, ¿no? Entonces, también tenemos a ver algunos que son muy pasivos, ¿no? También, entonces, que todo es sí, todo es ya, todo también es eh, dejar, o sea, hacerse dejar por el docente, ¿no? Entonces, ahí también ven esa situación de que algunos aprovechan por ese lado. Tenemos también toda esa parte, ¿no? Entonces, yo puedo opinar en ese sentido lo que ya más o menos tengo vivido hasta el momento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esa experiencia, Freddy Machaca. ¿Qué más? Había uno más, un instante más que quería tomar la palabra. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? Eso es real. Por ejemplo, a ver, volvemos a compartir acá pantalla, en un segundo, y estamos aquí. La importancia de ser un líder en el manejo de la administración educativa, en este caso, es tan importante. Por ejemplo, todo lo que ustedes han mencionado es muy cierto, y gracias por compartir esa experiencia. Muy, muy bueno, por ejemplo, en base a lo que ustedes han vivido. Hablaban
y un ejemplo de cómo puede afectar ser autoritario, cómo puede también afectar ser muy condescendiente o en términos vulgares, ser muy suave, ¿no? En este caso. Y para llevar adelante una gestión educativa eficiente, por eso aquel que sea la cabeza dentro de una institución educativa debe ser líder. Por ejemplo, si hablamos de ese concepto claro de liderazgo pedagógico, hablamos pues de esa capacidad de ejercer esa influencia sobre las personas, eh, a todos aquellos que son parte de esa comunidad educativa, de movilizar mediante, no sé, ella, esa organización de trabajo con un solo objetivo, mejorar los aprendizajes en los educandos, mejorar la calidad educativa. Pero en esencia, un líder en el ámbito educativo es pues aquel que tiene esa capacidad de influir en los estudiantes, en los docentes, en los administrativos, eh, en educación regular, por ejemplo, los padres de familia, en educación superior, con todo aquello que rodea instituciones externas a la universidad, esa interrelación que demuestra. Por eso, con todo aquello que es la comunidad educativa, pero en la cual, por ejemplo, deben estar los grupos de interés únicos. En la educación regular, los padres de familia deben trabajar en esa organización de mejorar junto a aquellos que son parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa formación, ese conocimiento académico para lograr cumplir esos objetivos que nos hemos trazado en nuestra planificación, en nuestro plan de trabajo. El líder en educación es aquel que sabe delegar funciones, organizar y ser ejemplo de trabajo. No puede ser solamente aquel que delegue y estar ahí de brazos cruzados. Alguna vez, por ejemplo, en, en la universidad vi, ¿no? Ese compromiso entre las autoridades y uno se da cuenta cuánto afecta eso. Cuando, por ejemplo, el que es la autoridad es el primero en hacer eso, el primero en llevar adelante lo que él delega, parte del ejemplo. En educación regular, el director es aquel que va a delegar funciones, pero va a ser parte de ese trabajo en educación. No ser autoritario, pero tampoco ser muy, eh, ¿cómo les diría?, permisivo. Es aquel que va a trabajar, va a organizar a todos aquellos con los que trabaja, va a ser ese ejemplo de relación. No va a ser parte del conflicto, va a ser aquel que va a dar, por ejemplo, en este caso, ejemplo de cómo llegar a un consenso. Va a crear un ambiente laboral sano, constructivo, propositivo. Va a ser aquel que va a unir, y ahí lo decía, ¿no? Por ejemplo, decía Freddy Machado, nos da un ejemplo, que cuando hay una autoridad que es un líder, le va a dar ese ambiente de comodidad en el trabajo y va a impulsar un trabajo adecuado donde se innove, donde el docente tenga un compromiso de trabajo. Y no ser, y no crear un ambiente laboral, pues, malo, un ambiente laboral dañino, donde todos asistan simplemente por cumplir
e irse. Cuando hay un ambiente laboral adecuado, constructivo, propositivo, sano, todos lógicamente van a querer trabajar, van a querer dar el 100% de su capacidad, porque va a haber y va a tener ese respaldo de su autoridad para que pueda innovar sin temor alguno, para que pueda opinar sin temor alguno, para que pueda ser aquel constructor o aquel que ayude a construir esa calidad educativa dentro de esa comunidad de la educación. Eso es un líder. Y ustedes deben servir, porque ustedes están formando para ese manejo administrativo, ese trabajo de hacer gestión en la educación. Y seguramente muchos de ustedes van a ocupar esos cargos altos en la educación. O muchos de ustedes también están ya tal vez manejando y siendo pues aquellos que son cabezas de una institución educativa. Entonces demostremos siempre ese compromiso. Vamos a pasar al siguiente punto, que son los componentes del modelo en gestión educativa con eficacia. Primero que nada, nos habla de una evaluación externa que nos va a ayudar, no solamente interna, porque cuando hacemos una evaluación interna de institución educativa, muchas veces no somos autocríticos, pero cuando hay instituciones externas que valoran el trabajo y la forma de trabajo, vamos a, ¿qué cosa? Tener una mejora continua, autocrítica. Por eso, una evaluación externa siempre nos va a ayudar ¿a qué? A una evaluación para la mejora continua. Una constante involucración en la educación, con la participación social y responsable de todos aquellos que son parte de ese contexto en la educación, parte de la comunidad educativa. Planificación o planeación estratégica. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, a revisar, ajustar las planificaciones existentes en base a la mejora siempre de la educación. Toda planificación en la educación siempre debe ser, en este caso, pasible a tener modificación, porque todo puede cambiar y podemos cambiar nuestra planificación en base a las necesidades que encontremos o a las dificultades, ¿no? Y esas amenazas. Un claro ejemplo, aquellos que han trabajado en educación y que bueno, han sido parte de la educación, ya sea como docentes, autoridades o estudiantes durante la pandemia. ¿Quién estaba preparado, por ejemplo, para cambiar el modo de trabajo? ¿Quién se veía venir? Bueno, ¿quién ya veía de repente que iba a haber un cambio rotundo en la educación? El dejar de pasar o trabajar de manera presencial para implementar un trabajo a distancia. Por lo menos en Bolivia creo que nadie estaba preparado. Parece que todos hemos sido sorprendidos y hemos tenido que cambiar esa planificación que teníamos. Hemos tenido que adecuar. Aquellos, por ejemplo, que son parte o trabajan en el ámbito educativo, a ver, quisiera escuchar cómo fue ese cambio para ustedes en la educación durante ya la pandemia. ¿Ha sido un cambio lento? ¿Qué dificultades han encontrado, por ejemplo, con los educandos? Porque ha sido un trabajo a distancia. ¿Conocían ya las plataformas ustedes? ¿Han tenido que aprender rápidamente para adecuarse a este cambio que pasó en el mundo?
¿Cómo fue esa experiencia durante la pandemia en la educación? Tiene la palabra, ya sea como estudiantes, como docentes, como autoridades. ¿Cómo llegó ese cambio para ustedes? ¿Cómo, cómo pasaron, en pocas palabras, ¿no? Ese momento en la educación. Algunas experiencias, por favor. Buenas tardes. Juan Quispe, adelante, lo escucho. Eh, Como ustedes conocen, el COVID-19 nos encerró en un evento sin precedentes y nunca antes visto antes de la historia. Una experiencia que tuve, pues, puede ser como parte administrativa docente también, trabajar en el distrito de Apolo, como director encargado de una unidad educativa funcional. Mi mayor dificultad ha sido la señal, estar en un área de nos han desplegado. Estábamos ya en la ciudad de La Paz para la problemática era tratar de enviar los materiales para seguir avanzando, para continuar con la gestión educativa. Tenía gestión por parte de mi director de núcleo, gestión por parte de los papás, la distancia mismo era complicado viajar, entonces muchos, me incluyo yo, empecé a escribir nuestros primeros artículos, nuestros primeros artículos, los cuales fueron de temáticas, ¿sí? Que teníamos que abordar, y la cual tenía que ser lo más estructurado, lo más simplemente estructurado para que el estudiante pueda comprender a una simple lectura o a una lectura con el apoyo de su padre, y después de poder mandar una actividad para que realice ejercicios, y al final poder ingresar por el mes de septiembre, octubre, y por una semana, a poder dar las evaluaciones y realizar las aportaciones ahí de sobre aprovechamiento de las pastillas que Muchas gracias, Juan, ¿no? Porque toda esta vez no lo he escuchado muy bien, pero usted me hablaba de la distancia, de esa dificultad para llevar los materiales, decía, ¿no? Decía, ha sido un cambio, pues, tremendo que nos sorprendió a todos. Freddy, adelante, estaba alzando la mano. Sí, nuevamente tal vez la intervención Adelante, en Freddy, cuanto lo a lo que escucho. se refiere. Sí, a lo que se refiere. Primero, hemos tenido que atravesar la situación, hemos tenido que trabajar cartillas, ¿no? Para poder ver cómo podemos llegar a los estudiantes, ¿no? Posteriormente, de acuerdo a la pandemia, ha ido elevando la cantidad tal vez de los que estaban enfermos. Utilizar las diferentes estrategias como son las plataformas, ¿no? Para eso hemos tenido el Zoom, tal vez otras plataformas como son de compartir, ¿no? Cada cual ya ha habido ese tipo de, ha debido realizar esas estrategias para poder llegar al estudiante, ¿no? Y lo más creo que yo he visto que a lo que mi experiencia con la cual más se ha llegado a los estudiantes ha sido la situación de WhatsApp, ¿no? Esa plataforma. Pero no se ha sabido mandar en fotos, mandar en videos, tal vez algún documento, todo eso, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia, para mí en realidad ha sido una experiencia muy ardua, ¿no? Porque casi tanto no tenía conocimiento de los instrumentos o herramientas o manejo de la computadora, ya que no nos hemos ido formando con ese aspecto, ¿no? Recientemente ahora estamos actualizándonos a ese aspecto, ¿no? Entonces, ha sido un poquito, pero de poder tener, o sea, esa experiencia de saber capacitarse en nosotros mismos y llegar al estudiante con todos los medios que se podrían haber, ¿no? Desde las cartillas y los medios, o las diferentes plataformas o medios de comunicación para llegar al estudiante, ¿no? Bueno, Felipe. Freddy, ¿usted estaba preparado tal vez para ese tipo de trabajo? ¿Se sentía preparado en aquel momento con ese cambio brusco que hubo en la educación?
No, en sí no estaba bien preparado porque la tecnología ha llegado en los años 2000. Yo no soy casi de ese, de ese ámbito, ¿no? Entonces, no estaba tan preparado. Desde que ha llegado, nos han dado todas las computadoras, las que pues, estábamos ya inmersos casi en eso, ¿no? Pero con la llegada de toda esa situación, hemos tenido que adaptarnos. O sea, mi persona se ha tenido que informar, ha tenido que buscar por YouTube, ver todas las situaciones, cómo es el manejo de todas esas plataformas, todo para poder, no estaba tan preparado, pero ya creo que el transcurso del tiempo, uno ya se ha ido adecuando a todas esas situaciones, ¿no? Perfecto. Muy bien, Freddy Machaca, muchas gracias por su participación. De igual manera, por ejemplo, a Juan Quispe, muchas gracias. ¿Alguien más, algunas experiencias más? Vamos a hablar respecto a ese tema. Adalid Chalco, adelante, y luego Franz Patsy. Bien, partiendo desde mi experiencia, justamente en la época de lo que es de la pandemia y de la implementación de las actividades académicas a distancia, yo me encontraba haciendo mis años de provincia. Y realmente para mí ha sido bien complicado y también yo creo también por parte de los demás docentes, esto debido a las distancias que existen de los hogares de los estudiantes, especialmente en el sector Yungas. Hay lugares en los cuales no hay señal técnicamente, tienen que subir a un cerro para poder acceder a la señal y así poder, digamos, recibir las tareas, actividades, contenidos y demás. Ese ha sido un enorme tropiezo en los cuales tal vez no soy el único, tal vez alguno que otro que tal vez ha estado en provincia debido de tener ese mismo tropiezo, especialmente los que éramos del sector Yungas, que hemos trabajado en esa región, hemos tenido principalmente ese problema. Y también vale la pena también recalcar que cuando hemos vuelto a las clases semipresenciales, los estudiantes ya estaban con varios vacíos en cuanto a conocimientos. Técnicamente era ese año como si no se les hubiera enseñado nada. Claro, se les ha dado los contenidos, las actividades, se ha tratado de dar las clases mediante las diversas plataformas ya mencionadas, pero de todas formas, una educación virtual y a distancia no jamás va a poder reemplazar a una educación presencial. Ahí es donde varios docentes nos hemos percatado de esa realidad en la cual es de vital importancia estar presentes ahí, poder interactuar con el estudiante, poder hablar con él, verlo a los ojos y poder explicarles ciertas dudas que puedan tener. Un ejemplo, en mi caso, cuando estoy en una educación virtual, no puedo ver directamente su rostro, las expresiones faciales, las miradas que tienen, porque es notorio en un estudiante cuando tiene dudas y se nota en la cara, tienen un rostro, una mueca de incredulidad, demuestran eso y ahí es donde uno se da cuenta que el estudiante no está captando y por lo tanto en ese mismo instante es bueno subsanar esas dudas que pueden llegar a tener. En cambio, en el virtual no se puede ver eso. Esa es una gran brecha, digamos, que existe entre la educación virtual y la educación presencial. Ese es mi punto de vista, licenciado. Muchas gracias, Adalid. Muy buena, mucha razón. Nos hablaba de la realidad, de esa diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. Muy bien, ahorita vamos a hablar de eso. Franz Pazzi, ahora sí, adelante, tiene la palabra, Franz. Gracias, licenciado, colegas. Bueno, efectivamente lo que es la educación virtual, bueno, nos ha dejado cosas buenas, pero también algunas cosas que hay que pensarlo y subsanarlo y mejorarlo, ¿no? Que son como dificultades, podríamos llamarlo. Entonces, tanto a los docentes y a los estudiantes nos ha ayudado para que mejoremos nuestra incursión en esto de la informática o en otros casos, bueno, entremos sí o sí a aprender, ¿no? Lo que es el manejo de las diferentes aplicaciones. Y actualmente, por ejemplo, las clases de posgrado, por ejemplo, lo llevamos ahora virtualmente, ¿no? Se ha quedado eso, ¿no? Antes no había mucho, ¿no? Eran pocos las clases virtuales en las universidades. Pero también, como decían algunos colegas, efectivamente las cosas
tal vez malas han sido lo que los estudiantes tal vez. Y ya no ha habido ese seguimiento, ¿no? De parte del docente. Un seguimiento más cercano, entonces se podía verificar de más cerca qué es lo que realmente se está aprendiendo, pero no estaba sucediendo aquello, ¿no? Y por ese lado también el gobierno, por ejemplo, ha dictado las leyes o decretos supremos que ha establecido que los estudiantes sí o sí tenían que pasar de curso, ¿no? Y algunos estudiantes, pues, bueno, no todos, pero algunos se han acostumbrado a pasar de curso así, sin hacer ese esfuerzo de estudiar, ¿no? Tal vez esas cosas malas también que han llegado y nos encontramos, como dicen algunos colegas, con algunos estudiantes que tienen esas deficiencias. En algunos casos no se puede creer cómo están en ese curso, pero están en ese curso y todavía tienen muchas deficiencias, por ejemplo, en cuanto a lectura, escritura, todo aquello, ¿no? Pero ahora es el tiempo también de recuperar, ¿no? Yo creo que estamos viendo caso por caso, los docentes, especialmente los que tenemos nuestros estudiantes, aplicamos un FODA personal, digamos, a cada estudiante, cuál es su debilidad, y en algunos casos su debilidad resulta que no puede leer, no puede pronunciar, pero ya está en un nivel avanzado, ya está entrando a secundaria. Pero su fortaleza podría ser tal vez que sí pronuncia en voz alta, pero su debilidad es que no puede leer bien todavía. Entonces, esas cosas lo estamos viendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo estoy viendo de más cerca y estamos mejorando con algunos estudiantes que han tenido esas consecuencias tal vez de esos años que no han pasado clases o han pasado así directamente al siguiente grado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Frank, no, mucha razón. Se ha visto muchas dificultades en la educación respecto a eso, ¿no? Estudiantes, y ahí decía también en el periodo opinión, esa diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. A ver, ¿alguien más, tal vez, por último? Nadie va. Muy bien, agradecer a aquellos que participan constantemente, y eso es muy cierto. Si hablamos, por ejemplo, perdón, voy a compartir un momento la pantalla ahora sí, nuevamente. Por ejemplo, estamos en esto, ¿no? ¿Dónde está? La innovación, ese trabajo que habíamos hablado ya, pero ese trabajo también de lo que es reajustar esa planificación. Y un claro ejemplo que pasó durante la pandemia. Lo que en Bolivia nadie estaba preparado. Ni en la educación regular, especial, alternativa, la educación superior, tanto pública, privada, ninguna. El uso de las NTICs, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, no lo aplicábamos mucho, ¿no? Es la realidad en Bolivia. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje siempre fue pues de manera presencial, pero a veces pasan, ¿viste? Una experiencia que tal vez nadie se imaginaba que iba a pasar en el mundo, nos obliga a cambiar ese modo de trabajo, de readecuar esa planificación que se tiene. Y de repente, todo un cambio brusco. Ahí también nos decía al inicio, ¿no? La dificultad de la distancia, elaboración de cartillas, llevar. Los educandos peor, no tenían muchos de ellos, ante todo en provincias, recursos para tener y poderse conectar a las clases. Caso de los docentes, tener que aprender rápidamente el manejo de plataformas, vías de comunicación a distancia, ahí venían Zoom, todo eso, ¿no? Pero que nadie estaba preparado. Y tuvimos que adecuar, actualizarnos,
a ese cambio de la educación en ese momento, en la educación actual de aquel momento. Por eso una planificación debe estar siempre abierta a modificación. No puede encerrarse en su planificación, porque ahí viene lo que es ese estudio del PODA, o tantas cosas que pueden pasar. Que los docentes deben tomar cursos, creo que el ministerio da su curso de formación para que puedan llevar adelante esa educación a distancia, pero irlos educando. Para ellos fue más difícil todavía. No tener recursos en muchos casos, entender la realidad de ellos. Al final vamos a ver unos videos. Pero entender su realidad, muchas veces solamente vemos nuestra realidad y no de los otros. Y ahí también viene, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, la diferencia entre la presencialidad y virtualidad. Hasta eso pasó también en la educación superior. Estudiantes que muchos a conciencia prestaban atención y muchos que no aprendieron nada. Luego viene la liberación, un compromiso con la educación a distancia siempre. Pero esa es la educación, ese compromiso que ustedes tienen y que van a tener. Por ejemplo, en la educación superior, me acuerdo, ¿no? Muchos colegas, muchos docentes, incluso docentes que eran mis docentes, me acuerdo que, como en colegio, también tenía maestros, profesores, que tenían sus apuntes en hojitas. En la universidad lo propio. Sus hojas ya de tantos años, amarillas sus hojas ya. Ahí anotados los apuntes para dictar una clase, desarrollar la misma. Muchos de ellos no se pudieron adaptar al manejo de las NTICs. Muchos tuvieron que dar el paso al costado, decir y aceptar que cambió el mundo. Y ahí viene la autocrítica muchas veces, ¿no? Decir, no vaya, muchas veces y no, la educación no es un chiste. La educación no es una profesión más. La educación es un compromiso único. Y muchos comprendieron que al no poder actualizarse, yo no puedo perjudicar a aquellos que están formando, dieron un paso al costado. Y tal vez algunos se aferraron ahí, pero eso nos enseña que en la educación es una actualización constante. Y todos tuvieron que actualizarse, en muchos casos a la fuerza, no, no quedaba de otro. La realidad de la educación fue esa, y todos la pasamos. Por eso es importante el manejo de las NFTs. Ese cambio llegó pues para quedarse, no es momentáneo. Hoy en día ustedes lo están aplicando. A muchos les ha tocado estar como docentes, a muchos como estudiantes en ese momento, pero hoy en día están aquí, pasando clases virtuales en una maestría y se han dado cuenta que ha cambiado la verdad. Ya lo decía algún participante, ¿no? Que antes no había mucho eso, todo era presencial, muy serio, y nos hemos acostumbrado a ese cambio. Y hoy en día es normal ya para nosotros unas clases virtuales. Ya manejamos, sabemos conectarnos. Muchos tal vez ni siquiera conocían el Zoom o distintas eh, formas de interactuar a distancia, de llevar de otra manera ese proceso de enseñanza-aprendizaje, aulas virtuales. Ahí viene ese compromiso.
Luego hablamos del trabajo colaborativo, también de forma colaborativa, por ejemplo, y unida hacia el logro de objetivos, apoyarnos entre docentes, educando, parte de iniciativa para mejorar, para llevar adelante una gestión educativa eficiente. Ese es el trabajo en el equipo que se debe lograr. Y el término liderazgo compartido, ¿para qué? Para orientar liderazgos internos, porque uno no puede hacerlo solo. Debe entender que necesita líderes que siempre los hay, que les ayuden a crecer, a trabajar, a mejorar. Y el líder es aquel que siempre aprende. Es aquel que siempre va a estar dispuesto a aprender cosas nuevas. El docente en todos los ámbitos de la educación aprende día a día. El buen docente aprende inclusive del cambio, cosas que no sabía. Y ese aprendizaje le va a llevar siempre a mejorar. Y ahí vemos, ¿no? Los pensamientos sistémicos, holísticos, estratégicos. Vamos a hablar del caso sistémico, estratégico, holístico. Pero para eso, por ejemplo, vamos a hablar primero de un concepto, antes de entrar aquí. El término holístico que hoy en día se maneja mucho. No nos olvidemos que esta palabra holística viene, ¿no? De ese término holista, que significa integral. Es una forma de mirar, ¿cómo les digo? Las cosas de un modo no fragmentado y espiritual. La educación holística es aquella que va a proponer una integración de una manera distinta en distintas áreas de la vida de la persona, del estudiante, del ser humano que va formándose. La educación holística, ese aprendizaje holístico o educación integral, es pues como digo, una filosofía, educación o educacional, formal, que construye. Por eso hablamos de un pensamiento constructivista basado en una premisa donde toda persona va a encontrar, ¿qué cosa? Una identidad, un significado, un sentido de la vida, esa cosmovisión a través de nexos, esa relación con la comunidad, con ese entorno natural que rodea el contexto educativo, en base a valores éticos de compasión, paz, de relación sana en ese contexto social. Eso es lo que implica ese término holístico, ese término educación integral. Es por eso que ahora vamos a desarrollar estos puntos. Primero que nada nos habla de un término sistémico, el cual implica primero analizar e identificar todos los componentes del contexto educativo. Componente ambiental, social, político, económico, que están conectados para que exista un adecuado funcionamiento y tener claro cada componente orientado hacia los objetivos y metas. Para poder implementar un plan, un proyecto institucional adecuado, nosotros debemos conocer ese contexto educativo. No podemos proponer pues, una
clases magistrales, con el uso de las NTICs, para hacer una educación ejemplar. Si el contexto educativo donde vamos a trabajar, y ahí les daba un ejemplo ustedes hace rato, ¿no? Decían, en el caso de los yungas, ¿no? No había mucha señal, la distancia. Uno, si tenemos un contexto educativo donde la economía puede ser no alta, donde los estudiantes no pueden tener la tecnología a la mano, no tengan los recursos suficientes, económicos ni materiales. Entonces, esta planificación debe estar en base a la realidad donde vamos a implementar. Pensamiento estratégico, orientado al futuro con un objetivo, metas claras, para el cual se genera acciones concretas, estratégicas, que nosotros vamos a aplicar a través de un método sistémico, ya planificado metodológicamente, pasos a seguir, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Holístico, ese término que queremos aclarar. En acá nos dice que se caracteriza por determinar las partes que componen un todo, busca ir más allá de los que se percibe a simple vista, trabajar con el educando de manera holística, todo, engloba todo, desde su forma de trabajar, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar individual y colectivamente. El valorar ese conocimiento previo. Y muchos de ustedes, cuando seguramente ya estén en el manejo de la gestión educativa, administración educativa, o como docentes en educación superior, educación regular, se dan cuenta y se van a dar cuenta que muchos conocen. Es que muchos van a aprender o vamos a aprender de nuestros educandos. Y que debemos aprender, porque el docente es aquel que aprende día a día, no es aquel que lo sabe todo. Aquel que piensa que lo sabe todo, pues está equivocado. Por eso vemos acá, ¿no? Una persona meditando, pensando, aprendiendo y analizando todo lo que hace. Y reflexionando y aprendiendo. Y el docente aprende junto al educando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Planificar procesos orientados a buscar englobar diversas áreas del ser humano, como lo cognitivo, físico, espiritual, creatividad, liderazgo, otros, y se busca competencias para la vida. Eso es lo que engloba todo lo que hemos hablado. Administración estratégica en administración educativa. Primero, nos habla que la administración educativa va a ser la que permita una organización precisa sobre su meta a lograr a mediano, largo plazo, a través del proceso estratégico que vamos a implementar en nuestra planificación, en ese plan de acción, podríamos llamarlo, en muchos aspectos. La administración educativa también es la administración donde se maneja estratégicamente una herramienta para elegir una institución hacia la visión esperada. Por eso nos habla de visión, misión
Más adelante lo vamos a ver en ese proyecto institucional. También nos habla que es la organización de la educación e instituciones educativas para lograr un equilibrio viable entre su medio externo y sus capacidades internas. Eso es lo que hace una orientación estratégica en orientación educativa. Ahora vamos a pasar a hablar de los instrumentos de la gestión educativa eficiente, planeación estratégica. Para tener una planeación estratégica debemos, ¿qué cosa? Proyectar lo que nosotros queremos lograr de aquí a corto, mediano y largo plazo, a futuro, para tomar decisiones con anticipación y prever lo que pueda pasar. Y ahí viene el ejemplo que les decía. Cuando hay una buena planificación, podemos prever lo que pueda pasar a futuro. Lo de la pandemia, porque se sabía lo que estaba pasando, por ejemplo, en China, pero muchos pensábamos que nunca iba a llegar acá. Lo veíamos por la televisión, pero podíamos prever. Ir preparando a nuestros educandos mientras tengamos las clases presenciales, prepararlos de alguna manera para la educación a distancia, por si acaso, ¿no? Tomar previsión, preparar a los docentes en todos los ámbitos de la educación, educación regular, especial, alternativa, educación superior, instituciones educativas superiores, podíamos tomar esa previsión, viendo con lo que pasaba en el mundo, podíamos preparar, porque no fue pues tan rápido la llegada de la pandemia. Por ejemplo, yo veía un mes antes, por lo menos, o más antes todavía, lo que pasaba en China, ¿no? Y era como una película de terror. Y viendo eso, las autoridades, aquellos que son los líderes en educación, podían prever y ir preparando, en el caso de la educación, o de dotar, por ejemplo, de los medios suficientes a los educandos y a los docentes para tener ese plan de acción ante esa contingencia que estaba por llegar. Pero nadie hizo eso. Tuvimos que adaptar y llegado el momento, aprender lo más rápido posible. Era un ejemplo, ¿no? Uno de los que tomó la opinión, uno de los maestrantes, que nos hablaba de lo que pasó ahí, la clausura del año escolar, porque ahí faltó una planificación adecuada. Ahí tiene la importancia del liderazgo en lo que es la orientación y la gestión educativa. Y pongo como ejemplo la educación regular. Si el ministro hubiese preveído esto con lo que pasaba en el mundo entero, podía dotar tal vez de alguna manera ya de cartillas anticipadas a los estudiantes, o elaborar por lo menos, ¿no? Para repartir a los educandos, dotarles de herramientas tecnológicas, formar, enseñarles el manejo y a los educadores enseñarles el manejo adecuado de las plataformas en educación, esos medios de comunicación a distancia, de manera virtual, podía ser. Por eso la importancia del líder, aquel que maneja o aquel que es la MAE,
Por eso después dice, no solamente reaccionar ante las demandas y los problemas, llegado el momento. Por eso debe existir una planificación previa. Y esta planificación tiene que ver posibles contingencias o debe ser pasible a modificaciones, pero adecuadas y en su momento. Puede haber un problema que afecte al contexto educativo, el alcoholismo, consumo de bebidas alcohólicas o el mal ejemplo que existe en el contexto social. Y no esperar que los estudiantes empiecen a beber, hablarles sobre esa problemática, acudiendo a instituciones que estén capacitadas para eso y que lleven a la conciencia o a la concientización de los educandos. Eso es una planificación estratégica. Por eso nos habla de procesos para avanzar hacia una mejoría, una mejoría continua en la gestión educativa. Por eso es importante planificar, elaborar una planificación estratégica adecuada para la implementación en la educación y la importancia del liderazgo que debe existir ahí. Ahora vamos a hablar de lo que es el proyecto educativo institucional. Pero antes de hablar de esto, a ver, de ese concepto de lo que es el PI, vamos a hablar de lo que decía UNICEF en el año 2019. Ellos decían, se elabora un plan estratégico basado en el comportamiento interno y el logro de metas, pero no analizan los factores externos que influyen continuamente en el cambio de estrategia y el rol de las actividades. Pero, ¿qué es el PI exactamente? A ver, el PI es el proyecto educativo institucional y que debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de los estudiantes, pero también de la comunidad educativa local, que es parte de ese contexto de la educación o de la institución educativa, de la región, del país, el PI, pero debe ser siempre concreto, factible y debe ser pasible a una evaluación. Ahora, por ejemplo, también el PI es pues funcional, práctico, útil para llevar adelante una gestión educativa. Pero el PI, ese proyecto educativo institucional, también es flexible porque nos permite actualizar constantemente el mismo. Y también debe ser evaluado de manera constante, permanente, cuando estamos aplicando este proyecto institucional educativo. Por eso es estratégico. El PI también nos permite reflexionar acerca del manejo de la institución educativa y sus, ¿cómo les digo?, sus potencialidades que tiene una institución educativa. Por eso, con el PI podemos representar o reflejar la institución educativa al entorno de la institución que es la comunidad educativa. Un proyecto institucional adecuado va a llevar siempre a la mejora de la calidad educativa. Por eso la importancia del PI. ¿Y qué nos dice acá?
buscar el cumplimiento del plan estratégico según lo planificado. Segundo, prevenir la influencia de la burocracia, las malas políticas y prevenir la carencia de expertos. El PEI es eso, nos ayuda a prevenir, nos ayuda a tomar en cuenta la experiencia de aquellos que conocen o tienen experiencia en la educación. Esa es la importancia del PEI bueno, y ahora vamos a ver las características del mismo. Este proyecto educativo institucional es siempre participativo, es claro, es concreto, va a ser siempre motivador y flexible. Participativo porque todos participan, toda la comunidad educativa, se toma en cuenta todo, en todos los aspectos de la educación. Es claro, conciso, no puede haber pues algo que confunda. Por eso es concreto, es motivador porque nos lleva a mejorar e innovar. Es flexible porque puede haber cambios y se puede modificar en cualquier momento de la gestión educativa en base a la mejora de la calidad en la educación. El PEI debe tener un contenido mínimo, como ser datos generales de la institución, análisis del contexto externo e interno. Debe tener la visión y misión de la institución educativa. Debe tener los principios y valores en las que se trabaja en la institución educativa, los objetivos que se quiere lograr, las líneas estratégicas y metas que nos hemos propuesto. Debe tener una propuesta de gestión pedagógica. Debe ser constantemente pasible a monitoreo y una evaluación de cómo está llevándose adelante todo ese trabajo. Aquí hemos concluido ya esta clase y me voy a despedir, por último, con un video que lo vamos a ver en base muchas veces a lo que pasa en la realidad y comprendamos que nosotros trabajamos con personas. Somos padres, muchos son madres, educadores, en muchos casos, pero también somos padres porque también tenemos hijos que están en el proceso de enseñanza, aprendizaje, de formación, y eso nunca debemos olvidar. Aquellos que trabajan en el ámbito educativo, sean siempre aquellos que nosotros quisiéramos que tengan como formadores, como educadores, ese ejemplo. Seamos lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Pero, a ver, vamos a ver un video. Sí, no se preocupe, Freddy, vamos a compartir, las diapositivas las vamos a compartir, y si no me equivoco ya está en la plataforma. Pero a ver, y si no está, lo vamos a compartir, no se preocupe. Vamos a ver este video de acá. ¿Ya?
Lastimosamente la dificultad que ahora tenemos en Zoom es que cuando estamos compartiendo algo muchas veces no nos dejan poder llevar adelante lo que es el control de esto. Pero vean, quiero compartir el sonido. Entonces, un momento. Bueno, a ver, este video se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp y lo voy a tratar de subir a lo que es a la plataforma, ¿ya? Es un video donde nos muestra, por ejemplo, en este caso, muchas veces cómo ven los niños a los padres. Y muchas veces cómo los padres, ¿no? Tenemos que mentirles, ¿no? No, no llevar la preocupación que tiene uno hacia los hijos. Lo vamos a compartir ahí, lo van a poder ver. Con esto, señores maestantes, hemos terminado la clase del día de hoy. Desear a cada uno de ustedes tengan un buen fin de semana, que sea muy reparador. Y bueno, esperando siempre que la clase del día de hoy haya sido muy productiva, constructiva, y que haya gustado, ¿no?, a cada uno de ustedes. Quien les habla, el magíster Reinaldo Corite, se despide. Hasta la siguiente. Muchas gracias.